¿Se acuerdan ustedes que se nos ha estado compartiendo sobre la visión de la congregación de la Iglesia León de Judá? ¿Se acuerdan que nos han estado diciendo últimamente mucho? Ya incluso hay un letrero allí afuera de nuestra congregación donde viene la visión de la iglesia y una filosofía, una forma de trabajo que se ha adoptado y que va en línea con lo que dice la palabra, es el modelo de las 5 A's. Entonces, hace 3 semanas Mike, ¿se acuerdan? Mike comenzó a compartirnos sobre la primera A, que fue la adoración. ¿Se acuerdan que Mike nos dio una clase express de música? Aprendí más con Mike en ese ratito que lo que he aprendido en toda la escuela cuando iba, según yo, a clases de música. Muy bien, Mike. Después, la siguiente semana, el negrito Manuel también nos compartió sobre la segunda A. ¿Se acuerdan cuál era? Acomodar, es correcto. Y nos hablaba de qué? Del servicio. La palabra acomodar, bueno, pues para encajarla por alguna forma utilizamos esta palabra de acomodar, pero se refiere más que otra cosa pues al tema del servicio, a que busquemos estar sirviendo dentro de nuestra congregación y en la comunidad, no solamente en la iglesia. Después, la semana pasada, nuestro pastor nos compartía sobre la siguiente A, que era la A de afianzar, que no es otra cosa más que tener comunión. Nos hablaba sobre tener comunión unos con otros, como hermanos, como hijos, como parte del cuerpo, tener comunión unos con otros. Y esa era la A de afianzar. Y bueno, el día de hoy yo les voy a compartir sobre la siguiente A. La siguiente A que vamos a estudiar esta tarde es la A de adiestrar. Adiestrar. Suena así medio adiestrar, pues ni que fuera Chucho para que me adiestren. No, pero pues para encajarlo en el A, le tuvimos que poner la A de adiestrar, pero se refiere al discipulado, ¿ok? Vamos a hablar esta tarde sobre el discipulado y yo he titulado esta prédica como discípulo de Cristo. Si tú quieres ponerle ahí en tus anotaciones un título a esta prédica, ponle ahí discípulo de Cristo. Y vamos a comenzar yendo a la escritura. Ayúdenme por favor a buscar ahí en sus Biblias Mateo capítulo 28 versículo 19. Y dice ahí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esto? Jesús. No lo dijo un discípulo, no lo dijo Pablo, no lo dijo nadie más, lo dijo Jesús. ¿Y qué les está diciendo? Id y hacer. No les dijo, ¿cómo ven? ¿Estaría bien que fueran? No les dijo, ¿qué onda? ¿Sí aprendieron algo estos 3 años y medio que estuvimos caminando juntos, andando juntos? Pues yo creo que sería una buena idea que lo compartieran con los demás. No, la palabra que Jesús les dijo justo antes de irse fue: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿de acuerdo? Si tú dices, ¿cuál es mi propósito en la vida? Aquí está uno de ellos: id y haced discípulos. Porque no es una palabra específica para algunos, es un llamado para todos los que dicen que aman y siguen a Cristo. Entonces, en ese sentido, el texto base de esta prédica es Mateo 28, 19, donde Jesús le da la instrucción a sus discípulos de que vayan y hagan discípulos. Ahora, antes de desglosar un poquito este tema del discipulado, me gustaría empezar diciendo qué no es el ser un discípulo, porque a lo mejor pudiéramos equivocarnos sobre la concepción o la idea que tenemos de lo que significa ser un discípulo. Lo primero es que un discípulo no es un nombramiento que te den o que te autoimpongas. El ser discípulo no es tú vas a ser discípulo, o yo me declaro discípulo de Cristo o discípulo de tal. No se trata de un nombramiento, no se trata de que tú te lo pongas, porque yo he escuchado gente que soy el discípulo de no sé qué, o que soy el apóstol de no sé qué, sí hemos escuchado, ¿no? Entonces, no es un título, no es algo que tú te autonombres o que alguien te pueda poner. ¿Qué no es ser discípulo? Pues no necesariamente es acudir a una congregación cristiana. El hecho de estar aquí no necesariamente es
sinónimo de que ya soy un discípulo de Cristo. ¿Qué tampoco lo es? Bueno, no necesariamente es servir dentro de mi iglesia. El estar sirviendo dentro de la congregación tampoco necesariamente es un sinónimo de ser un discípulo, porque incluso pudiéramos estar sirviendo dentro de nuestra congregación sin ser de verdad un discípulo, porque ahorita más adelante vamos a ver lo que conlleva el ser un discípulo de Cristo. Y por último, discípulo no es haber hecho una oración de fe, que si bien es el comienzo, pero no el hacer una oración de fe y decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, no me convierte en automáticamente un discípulo. Entonces, entendiendo que no es discipulado, vamos a ver que sí es ser un discípulo de Cristo, ¿de acuerdo? Primero tenemos que entender que para ser un discípulo necesitamos capacitarnos, ¿ok? Necesitas capacitarte para adiestrar y enseñar a otros, porque como Jesús le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos, se los dijo porque ellos ya habían pasado por un proceso. Ellos ya habían estado 3 años y medio junto al maestro, junto al mejor maestro que pudiera existir, y les dio una preparación. Al cabo de ella fue cuando Él les dijo, id y hacer discípulos. No se los dijo antes, se los dijo hasta que habían pasado ya por ese proceso. Entonces Jesús en su caminar, en su andar aquí en la tierra, puso y estableció los moldes, los parámetros de cómo debía de ser ese proceso del discipulado. Lo primero que tenemos que hacer es atravesar y pasar por ese proceso de capacitación. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos empezar a enseñar a otros. En la antigua Grecia, si ustedes recuerdan en sus clases por ahí, cuando andábamos en la primaria, en la secundaria, no, yo creo ya más bien en la secundaria, ¿se acuerdan que existió un gran filósofo llamado Sócrates? ¿Se acuerdan? Sócrates. No Sócrates el Cantinflas, el de la película de Mi Abogado, no. Este Sócrates, el griego, que era maestro ¿de quién era maestro? De Platón, es correcto. Sócrates fue maestro de Platón y a su vez Platón fue maestro de Aristóteles. Bueno, eso es un poquito de historia, pero es para poner y establecer un poquito cómo aún en eso hubo un proceso de aprendizaje. Dice la historia que Sócrates en toda su vida no escribió un libro. Si nos ponemos a estudiar o a buscar escritos de Sócrates, no los vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Sócrates, su forma en cómo compartía y en cómo enseñaba a los demás, y en este caso a Platón, era con el simple acompañamiento. Él pasaba mucho tiempo con él y platicaba con él y le compartía sus experiencias y todos sus pensamientos y todas sus vivencias y todo lo que él había aprendido a lo largo de su vida. Sócrates estaba junto con Platón y le platicaba y le enseñaba y le decía. Y lo que sabemos y conocemos hoy de Sócrates es gracias a Platón, porque Platón era el que escribía y era el que decía las enseñanzas de Sócrates, ¿no? Y él a su vez también tuvo sus propias enseñanzas. Él fundó lo que conocemos como la academia, que durante 900 años después de que Platón la instauró, la fundó, por así decirlo, siguió siendo una casa de aprendizaje para muchas personas del imperio griego. Entonces Sócrates sentó las bases a raíz de ese método que utilizaba con Platón y con sus estudiantes, de estar ahí, de estar en compañía, de estar uno a uno. No era un proceso nada más como el que a lo mejor hoy conocemos en una escuela tradicional, donde iban un tiempo y se iban y ya, sino que era un poco más personal, era más íntima la relación. Y si lo trasladamos a la iglesia, pues ¿qué crees? Que Jesús hizo algo muy similar. Jesús, hasta donde yo sé, espero no decir una blasfemia, pero Jesús no escribió algo, o no hay un libro que diga Evangelio según San Jesús. Todo lo que conocemos de Jesús es gracias a los discípulos, a lo que ellos en esa intimidad que tenían con Jesús
pudieron aprender. ¿Y Jesús qué hacía? Les hablaba en parábolas y les decía y les revelaba y les compartía el conocimiento, y se paraba enfrente de la sinagoga y hablaba aún con los fariseos y le hablaba al pueblo, y todos se maravillaban por la sabiduría que salía de su boca. Pero Jesús no dejó nada escrito. Todo lo que hoy conocemos de Jesús es gracias a lo que los discípulos de aquel entonces pudieron escribir, pudieron plasmar de la enseñanza que Cristo hizo en él. Entonces, así como Platón tuvo que pasar por un proceso con su maestro Sócrates para aprender y conocer, y a su vez fundar una academia que daría enseñanza durante 900 años al pueblo griego, de la misma forma Jesús tuvo que hacer y utilizar un método de discipulado para enseñar a quién, a 12 personas, y tener comunión e intimidad con quién, con esas 12 personas que a su vez serían los que irían y llevarían, como dice Mateo 28:19, a ser discípulos por toda la tierra. Porque si hoy el evangelio de Cristo se ha extendido a toda la tierra, es gracias primeramente a ese método que Jesús utilizó del discipulado, y que después los capacitó y dio las herramientas para que entonces los discípulos pudieran ir y llevar el evangelio a todas las naciones. Dice aquí, el discipulado tiene dos componentes esenciales. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre ellos, pero vamos a dividir de alguna forma en dos partes el tema del discipulado. El primero de ellos es la muerte a uno mismo. Para que sea un real discipulado, no como el de Platón con Sócrates, sino como el de los discípulos con Jesús, tiene que existir primero una muerte a sí mismo. Y en segundo lugar, para que sea un auténtico discipulado, o que yo pueda decir que soy un auténtico discípulo de Cristo, tiene que haber una reproducción. Primero es una muerte a mí mismo, y posteriormente el discipulado tiene que haber una reproducción, porque pues si no, no tiene caso el discipulado. ¿De qué sirve aprender, llenarte de conocimiento? ¿De qué sirve tener toda la sabiduría que adquieres de tu maestro si te la quedas, si no la compartes, si no la llevas hacia los demás? Se acumula. ¿Y qué pasa con el agua cuando se acumula? Se empieza a enlamar. El agua tiene que fluir, tiene que correr para que lleve vida. De otra forma no produce vida. El agua estancada no produce nada. Lo mismo pasa con lo que recibimos de Cristo, con las enseñanzas de Cristo, con lo que aquí se nos comparte, con lo que recibimos, con lo que nos enseñan en los altares, con lo que aprendemos en la congregación, con lo que tú en tus tiempos de intimidad con el Padre aprendes y se te es revelado por causa del Espíritu Santo. Todo eso, todo de lo que Dios te está dando, todo lo que el Espíritu Santo te está llenando, es para que lo lleves hacia los demás, para que lo compartas con los demás. Porque díganme, ¿quién de aquí no conoce a alguien que no necesite de Cristo? Todos, absolutamente todos aquí conocemos por lo menos a una persona, y me estoy quedando cortísimo. Conocemos a alguien que necesita de Cristo, en nuestro trabajo, en nuestra misma casa puede ser, en nuestra escuela, para los que todavía están estudiando. Entonces, el tema del discipulado es todo esto que estás aprendiendo, todo esto que Dios nos está dando, es para compartirlo, es para llevarlo a más lugares. A lo mejor no te tienes que subir a un avión e irte al otro lado del mundo, ir a Irak, ir a Corea del Norte, no. Si Dios lo pone en tu corazón, pues adelante, ¿verdad? Y Él pondrá los medios. Pero empecemos aquí mismo, empecemos en nuestras casas, empecemos en nuestros trabajos, empecemos con las personas que tenemos a un lado, con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, son esos dos principios, ¿de acuerdo? Los repito: la muerte a uno mismo, y en segundo lugar, la reproducción. Ahora, dentro de morir a uno mismo, pues también lo dividimos en dos partes. La primera de ellas, el morir a mí mismo implica primeramente un rendimiento absoluto, ¿ok? Morir a mí mismo como primera parte implica un rendimiento absoluto. Imagínate tú que eres, no sé, una super promesa del fútbol mundial. Eres el próximo Lionel Messi. Tienes
13, 14 años y ya los visores ya te andan viendo y pues la juegas acá, el yoga bonito, ¿se acuerdan de los brasileños? Y la mueves bien padre y todos se maravillan al verte jugar y dicen, wow, este chavo tiene algo, sin duda va a ser el próximo Messi o el próximo Cristiano Ronaldo, la próxima figura del fútbol mundial, y ese eres tú. ¿Qué crees que van a hacer los principales clubes del mundo por quererte fichar? Te van a poner todo delante de ti y te van a decir, no, mira, si te vienes conmigo va a salir el Real Madrid y te va a decir, si te vienes conmigo, mira, yo te voy a dar acciones del club y te voy a dar una casa en la mejor zona de Madrid y vas a ganar el sueldo más alto de toda la liga española. Y luego por otro lado sale el Manchester City y te dice Pep Guardiola, no, vente conmigo, yo te voy a dar tal, y todos los mejores clubes del mundo se empiezan a pelear por ti y todos te quieren fichar y todos ponen delante de ti las mejores alternativas, al grado de que tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Todas las opciones que me ponen son buenas. Si me voy al Madrid, pues es el Real Madrid, pero si me voy al City, pues es el City, si me voy al Barcelona, pues es el Barcelona. A donde quiera que vayas te están ofreciendo las mejores comodidades, los mejores lujos, todo para que no batalles, para que estés bien y para que te puedas desarrollar y para que puedas hacer el fútbol que estás haciendo y puedas hacer ganar al club que te está contratando o que te va a fichar. Bueno, pues Jesús actúa un poquito diferente a eso. Jesús no nos dice, mira, si me sigues te voy a dar esto. Olvídate de que ya no vas a tener problemas. ¿Quieres seguirme? Ven a mí y te prometo que no vas a volver a batallar nunca en tu vida. Si me sigues, te garantizo que vas a gobernar junto conmigo en aquel día. ¿Verdad que no? Jesús, por otro lado, vamos a buscar por favor Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Ahí en Lucas, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, Jesús no nos dice, yo te voy a dar las mejores comodidades que este mundo te pueda ofrecer si me sigues a mí, sino que por lo contrario, él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús quiere que si nosotros le vamos a seguir, lo primero que tenemos que hacer es negarme a mí mismo, porque yo no puedo comenzar a seguir a Cristo si no me niego a mí primero. Porque ¿qué va a pasar si yo empiezo a caminar con Jesús, pero no he muerto a mí mismo y sigo teniendo mis ideas y sigo teniendo mis conceptos de cómo hacer las cosas, de cómo actuar? Cuando Jesús me pida hacer algo, ¿yo qué voy a hacer? No, Jesús, pero mira, yo creo que no es el tiempo, yo creo que no es la forma, mira, yo creo que de esta manera pudiera ser mejor, porque sigo gobernándome a mí mismo, porque sigo creyendo que las cosas que yo hago o que yo digo son mejores que lo que Jesús mismo me pueda pedir. Entonces Jesús está consciente de esto, y por eso es de que siempre que hace el llamado, Él te va a decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y luego vamos a buscar por favor Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22. Mateo 4 ahí vemos un ejemplo de cómo Jesús comenzó con el llamado a sus discípulos. Él estaba empezando a conformar su equipo. Él estaba empezando a ir y buscar a esas personas, los cuales iban a ser sus discípulos. Y dice ahí en Mateo 4:18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús estaba comenzando, ahí apenas iba empezando a hacer todo lo que sabemos y todas las cosas tan grandes y maravillosas que hizo. Ahí estaba empezando y estaba atrayendo, ¿no?, a los que había de escoger. Y si te fijas en ambos casos, cuando primero fue con Pedro y con Andrés y les dijo venid, dio una instrucción. Él fue firme y les dijo venid. Otra vez, no les dijo, ¿cómo ves? ¿Quieres venir? Oye, ¿no te gustaría venir? Oye, mira, se va a poner bueno, yo sé lo que te digo, acompáñame, te conviene. Él les dijo venid. Y luego después, cuando fue con Jacobo y con Juan, les dijo, los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, le siguieron. Es decir, él de la misma forma les llamó, y ellos, ¿qué hicieron? Le siguieron. No cuestionaron, no preguntaron, no dijeron ¿a dónde? No dijeron ¿qué vamos a hacer? No dijeron ¿y cuánto me vas a pagar? No dijeron ¿de qué vamos a vivir? No pusieron pretextos, no se fijaron en los posibles problemas que les pudiera traer humanamente el dejar su trabajo, el dejar su casa, el dejar a su padre por comenzar a seguir a Cristo. Ellos inmediatamente, ¿qué hicieron? Le siguieron. Entonces, uno de los principios o de la forma en como nosotros podemos decir que somos discípulos de Cristo es cuando le seguimos, cuando dejamos de cuestionar lo que será de mí, qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer, si sigo a Cristo, qué van a decir de mí, de qué voy a trabajar. Todas esas cosas pasan a segundo plano. Cuando tú decides seguir a Cristo, cuando Él hace el llamado y tú dices voy, poco importa todo lo demás. Y en ese momento tú comienzas a ser un discípulo de Cristo, porque empiezas a caminar en fe, porque entonces no te importa tanto lo que ha de suceder o lo que ha de pasar, porque en tu interior estás convencido de que para tu vida necesitas seguir a Cristo. Nada más. Lo único que necesitamos es seguir a Cristo. Él se encargará de todo y no te lo va a decir, pero Él ya lo ha dicho, que estará con cada uno de nosotros. Entonces, el empezar a ser discípulo de Cristo, nuestro primer acto es un acto de fe, de comenzar a seguirle, de no escuchar nuestras voces interiores, de no preocuparnos por lo que ha de pasar, por lo que han de decir de mí, y comenzar a seguir a Cristo. Eso hicieron los discípulos en aquel entonces. Cuando Jesús iba y les decía, ellos inmediatamente dejaban sus redes y lo seguían. Entonces, el rendimiento absoluto implica el no pensar en lo que va a pasar por seguir a Cristo, sino tener un entendimiento de que es la mejor decisión que puedo tomar. Ahora, el morir a mí mismo también es una entrega completa. Imagínate que, yo muero en un accidente automovilístico, y lamentablemente a raíz del accidente que tuve, perdí la vida. Mi corazón deja de latir, mis órganos dejan de funcionar, y en ese preciso instante llega Jesús y me dice: hey, tú ya estás muerto, ya moriste, pero sin embargo yo te puedo dar otra vez la vida. Sin embargo, ahora tú me vas a pertenecer a mí, y todo lo que hagas será para mí y para mi gloria. ¿Tú crees que estamos en una posición, en ese momento, yo estaría en una posición de negociar algo con Jesús? Yo ya estoy muerto, o sea, yo ya morí. Si le digo que no, pues, órale, pues ya, te mueres, pelas. No estamos en una posición de negociar, no estaría en una posición de negociar algo. Sin embargo, si eso sucediera y Jesús viniera y te dijera: voy a dar un soplo de vida otra vez sobre ti para que vuelvas a nacer, para que vuelvas a vivir, pero ahora ya no
te perteneces a ti, sino que ahora ¿qué? Me perteneces a mí. ¿Tú crees que no haría todo lo que el que me dio la vida me pida hacer? Porque yo ya estaba muerto. Yo ya estaba muerto. Entonces, ahí es cuando se cumple lo que decía Pablo en Gálatas, cuando decía que juntamente con Jesús estamos crucificados. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque yo ya estoy muerto al pecado. Jesús me ha dado una nueva vida y ahora vivo en Él. Vamos a buscar por favor Gálatas 2:20. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No morimos en un accidente automovilístico, pero sin embargo, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, tú mueres a tu antigua humanidad. Y morir es morir. Morir es de aquí para atrás, ya no hay más. Estás muerto. Ahora, de este punto en adelante, una nueva criatura eres. Estás crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Y ahora ya no vivo yo. Después de que Jesús sopló aliento de vida por mí en ese accidente automovilístico, ya no vivo yo. Ahora es Jesús viviendo en mí, porque Él me dio una nueva oportunidad y porque Él me dio una nueva vida. Entonces aquí cobra sentido lo que dice que estamos crucificados juntamente con Jesús. Ahora, el que está muerto, pues ya no se preocupa por las cosas de este mundo, ¿estás de acuerdo? Alguien que ya murió a este mundo ya no tiene ni siquiera por qué preocuparse por las cosas que hay en este mundo, porque nueva criatura eres, porque ahora Cristo vive en ti. Ahora lo que a ti te tiene que preocupar y ocupar son las cosas del reino, no las del mundo, porque tú ya moriste al mundo. Dale la vuelta a la página. El mundo ya no vive en ti, tú ya no vives en el mundo, porque nueva criatura eres y ahora Él vive en ti. Y en Gálatas 5:24, ahí un poquito más adelante me acompaña en Gálatas 5:24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuelvo a repetir: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Evidentemente no mueres físicamente, tú sigues viviendo, pero lo que muere y lo que tú llevas a la cruz son tus pasiones de la carne y tus deseos. Si todavía hay pasiones y deseos que me consumen y que me atan, entonces tendríamos que hacer un análisis de mi vida y decir: ¿de verdad estoy muerto a la carne? ¿De verdad estoy crucificado juntamente con Cristo? Porque el pecado ya murió en tu vida. Cuando tú sigues a Jesús y lo reconoces como Señor y Salvador, Él se lleva tus pecados a la cruz. Ya no vives más tú, ya no vive más tu pecado, ya no viven más tus pasiones. Les voy a leer esta frase que me gustó mucho cuando la estaba leyendo y dice: un hombre que toma la cruz, uno que está crucificado con Cristo, no tiene culpabilidad por el pasado porque ha sido borrado. No siente inseguridad por el presente porque todo lo puede y tiene en Cristo. Y no siente ansiedad por el mañana porque su futuro está garantizado en las manos del Dios eterno. Amén. Entonces ya no te preocupes ni vivas atado al pasado, al pecado. Él te ha perdonado. Él ha llevado tu pecado a la cruz. ¿Quién eres tú para volverlo a traer, para quererlo resucitar, si ya está muerto?
Si tenemos esa fe y esa certeza en el que creemos, ¿por qué te preocupas por el presente? No nos debemos de afanar. Dice su palabra, cada día trae su propio mal. No te afanes por lo que ha de venir. No, y luego dice que no estemos ansiosos por lo que vendrá mañana, porque nuestro futuro está garantizado. Sabemos cuál es nuestro destino, ¿cierto? Sabemos a dónde vamos. Sabemos qué nos depara esta vida una vez que partamos de aquí. Sabemos dónde vamos a estar. Conocemos el final de la historia, conocemos el final de la película. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces nos afanamos? ¿Por qué a veces tenemos momentos de ansiedad? ¿Por qué nos preocupamos por lo que ha de pasar mañana? ¿Por qué nos preocupamos por lo que va a pasar en 5 años, en 10 años? Faltan 10 años. No pienses en lo que va a pasar en 10 años. Mejor entrega tu vida a Cristo y rinde tu vida a Cristo y vive para Él, porque Él se va a encargar de hacer todo lo necesario por nuestro bien, porque los que aman a Jesús, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos, ni vivir atados en lo que pasó, ni estar preocupados por el presente, ni ansiosos por lo que ha de venir. Dice aquí que ninguna persona que haya experimentado morir a sí mismo puede calificar como un eslabón legítimo en el proceso del discipulado. Otra vez, ninguna persona que no haya experimentado morir a sí mismo puede calificar como un eslabón legítimo en el proceso del discipulado. ¿Por qué? Porque no está capacitado para reproducir la vida de Cristo en otros. ¿Quién dijo esto? No lo dice Gil, lo dice Jesús. Vamos a buscar Juan, capítulo 12. Vamos un poquito para atrás. Juan 12, versículo 24. Ay, se me perdió, permíteme. Dice, ahí estaba hablando Jesús nuevamente. Y dice, de cierto os digo, reafirmando 2 veces, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo, no muere, no puede salir la planta. Si el grano de trigo cae y no se reproduce, no cumple su función, ¿y qué pasa? No sirve para nada. Pero el grano de trigo que cae en la tierra y muere, ¿qué hace? Lleva mucho fruto. Ahí estaba hablando Jesús sobre Él mismo. Él estaba hablando de sí cuando estaba ya próximo pues a llegar su muerte, y Él decía, es que yo tengo que morir para que el propósito se pueda consumar. Como esa semilla de trigo, yo tengo que morir para que pueda llevar el fruto. Pero sin embargo, para nuestras vidas aplica de la misma forma. Nosotros necesitamos morir a nuestras pasiones, morir a nuestras ideas, morir a nosotros mismos, para que entonces podamos dar ese fruto. No esperes ser usado por Dios si no has muerto primero a ti mismo. Y aquí cada uno de nosotros tendríamos que hacer un análisis, una remembranza y decir, ¿cómo estoy actualmente? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿De verdad he muerto a mí mismo? ¿De verdad yo confío plenamente en el Señor? ¿O sigo aferrado a mis ideas? ¿Sigo aferrado a lo que yo creo que es mejor? Porque hay y habemos gente muy testaruda, gente que nada más nuestros chicharrones truenan, gente que solamente lo que yo digo se hace. ¿Sí o no? O nomás acá en mi familia pasa. Los Jaime, no se diga don Gil Jaime, que en paz descanse. En todos lados se cuecen habas, ¿no? En todos lados hay gente que, no, aquí se va a hacer lo que yo digo y punto. ¿Por qué? Porque yo digo. De verdad, esa es una actitud de rendición. De verdad es una actitud de humildad, de reconocer que tal vez estoy mal, tal vez no es la forma correcta de hacer las cosas. ¿Cuál es? La que Jesús dice.
la que Jesús pide, pero es necesario morir a todo eso, todo eso que nos ata. Mira, cuando no morimos, seguimos atados al pasado. Y alguien que está atado al pasado, ¿qué pasa? No puede avanzar, no puede seguir adelante. Alguien que no suelta el pasado, alguien que se aferra al pasado, que se aferra a sus ideas, que se aferra a lo que cree que es lo correcto, a lo que está bien, sin considerar lo que la palabra de Dios dice, no hace otra cosa más que vivir atado a sí mismo. Y el que vive atado a sí mismo no puede avanzar, no puede progresar, no puede seguir. Jesús te dice: ya estás muerto en la cruz junto conmigo, ya no vives tú, ahora yo vivo en ti. Deja de afanarte, deja de preocuparte, deja de pensar en otras cosas que lo único que hacen es distraernos y quitar la atención de lo que verdaderamente importa, que es buscar su rostro. Dice su palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que vendrá por añadidura. ¿Qué más necesitamos? Jesús mismo nos está diciendo: ¿quieres tener todo esto que he prometido para ti? Búscame primero a mí, y todo lo demás yo te lo daré por añadidura. ¿Qué te daré? Lo que necesitas, lo que te conviene, lo que como un padre amoroso tengo preparado para ti. Porque no tenemos un papá pichicato, no tenemos un papá que nos da poquito, ¿verdad que no? ¿O quién tiene un Dios que no le ha dado así, tenga para que se entretenga? ¿Verdad que no? Tenemos un Dios tan bueno, tan hermoso, que nos da aún más de lo que necesitamos y de lo que merecemos. Y aún a pesar de eso, a veces: no, Señor, pero es que yo no puedo soltar esto, pero es que este pecado no lo puedo dejar, es tan difícil para mí dejar de hacer esto, es tan difícil para mí dejar de ver esto. Suéltalo, confía en el Señor. Él tiene preparadas grandes cosas para ti, pero necesitas seguirlo, dar ese paso de fe como lo dieron los discípulos, y empezar a caminar y andar en fe, para que todo eso que tiene preparado para ti lo pueda derramar sobre ti y sobre tus generaciones, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Entonces es necesario morir para poder dar fruto. Y ahora, amén, eso, entusiasmo. Ahora, como esa semilla que muere y da fruto, yo iniciaba diciendo que la segunda condición del discipulado era ¿qué? Reproducirse. Entonces, para reproducirse, Jesús utilizó un método que es, pues, básicamente el método del discipulado. En ese método se logra, por lo que vemos en lo que Jesús hizo, una reproducción de vida. Dice: Cristo ordenó a sus discípulos a reproducir en otros la plenitud de vida que habían encontrado en Él. Los discípulos vieron con sus propios ojos lo que Jesús era capaz de hacer. Ellos vieron a Jesús caminar sobre el agua, ellos vieron a Jesús curar enfermos, sanar leprosos, regresarle la vista a los ciegos, levantar a los paralíticos. Hizo inmensidad de milagros, y la gente se maravillaba y decía: wow, todo esto es capaz de hacer este hombre. Pero ahora vamos un poquito más adelante, vamos a ver cómo ni siquiera eso fue lo que logró que los verdaderos discípulos estuvieran con él. No fueron los milagros, no fueron los prodigios, no fue las grandes obras que Jesús hizo. Lo que logró la verdadera reproducción en el discipulado fue la comunión que él generaba con sus discípulos, la intimidad que él tenía con sus discípulos, porque estaban todo el tiempo juntos. A donde Jesús iba, ellos iban. A veces les decía: aguántenme aquí, voy a orar, y se apartaba de ellos e iba y tenía momentos de intimidad con su papá. Pero fuera de eso, estaban prácticamente todo el tiempo juntos, y los discípulos eran testigos de lo que Jesús hacía y cómo lo que él predicaba era lo que hacía y lo que vivía. Ellos vieron en Jesús que era auténtico en lo que predicaba con lo que hacía y cómo se comportaba. Entonces, el modelo del discipulado es un modelo que garantiza la reproducción, pero no solo la reproducción, sino la reproducción de calidad. Si queremos que la iglesia de Cristo crezca y avance como tiene que avanzar, el modelo ya está establecido por
ni más ni menos que por Jesús. No tendríamos por qué estar buscando otros métodos. No tendríamos por qué estar diciendo, ¿y qué tal si hoy hacemos una estrategia para atraer a más gente, para llenar el salón? No digo que eso sea malo, pero lo que de verdad va a dar el crecimiento integral de los creyentes es el discipulado. Vamos a buscar por favor Juan, ahí mismo Juan capítulo 15. El Juan 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Un discípulo maduro debe de enseñar a otros. Lo que decía al principio, ¿no? Un discípulo que de verdad es discípulo y que es un discípulo maduro debe de enseñar a otros. ¿Por qué? Porque como dice aquí, todo pámpano, toda rama que no dé fruto, será que cortada del árbol, porque no sirve. Cuando tú tienes una planta y la planta ya se empieza a podrir o le cae una plaga, acá mi estimado David me explicaba el otro día, y ya no sirve, ¿qué tienes que hacer con esa planta? Cortarla, cortar esa rama. Pero sin embargo, ¿qué haces con la rama que sí da fruto? La podas. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces, si somos discípulos, estemos preparados para la poda, porque Jesús nos va a podar. ¿Para qué? Para que podamos seguir reproduciendo a Cristo en otras personas. ¿A través de qué? De nosotros. Nosotros que somos una rama, no somos el árbol, no somos la raíz, no somos la semilla, somos una rama. El que produce la vida, el que produce todo es la semilla originalmente y ahora el árbol, la planta. Pero nosotros somos ramas. Algunas ramas se podrán secar y serán cortadas, pero otras ramas que sí producen fruto serán podadas para que sigan produciendo fruto. Es decir, no porque tú ya estés haciendo la obra de Jesús digas, ya estoy protegido, escudo de Jesús, actívate, ya nada me va a afectar. No. La poda vendrá, los problemas, las dificultades vendrán. Siempre que hay una situación complicada en tu vida, es porque seguramente Jesús te está podando, porque Jesús te está preparando, porque Jesús te quiere llevar a mejores lugares y que esos frutos que estás dando los sigas dando y aún con mayor calidad. No nos quejemos en la prueba, no nos quejemos en la poda, porque es necesario que haya una poda en nuestras vidas. Porque no somos perfectos. ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Quién de aquí es perfecto? Nadie lo somos. Todos necesitamos ser enseñados, ser adiestrados, ser discipulados. Pero que no seamos como esas ramas secas, que Jesús diga, ¿sabes qué? Me estás echando a perder a las demás ramitas que están aquí y yo necesito que el árbol dé fruto. Entonces mejor te corto desde ahorita. Su finalidad es que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Y Él obviamente busca que más y más personas puedan conocer de Él a través de nosotros. Entonces, que seamos esas ramas que de verdad puedan dar su fruto y no nos asustemos, no nos preocupemos, al contrario, gocémonos y alegrémonos cuando vengan las dificultades, porque Jesús está haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Ahora, yo me preguntaba, no sé si ustedes alguna vez se han hecho esta pregunta, pero ¿por qué Jesús, no digo que esto es un pensamiento, pero ¿por qué Jesús nacería en ese preciso tiempo de la historia? ¿Por qué Jesús no nació hoy, por ejemplo? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer hace 2000 años? Yo pienso y digo, si hubiera nacido aquí, en estos tiempos, pues hay muchos más recursos para que Jesús hubiera llevado su mensaje a más lugares. ¿Estás de acuerdo? En aquel entonces no había nada.
No había televisión, no había internet, no había radio, no había redes sociales. La forma en cómo Jesús podía extender su palabra, su reino, pues era simplemente de uno a uno. Y de repente hablaba con las multitudes, pero no había un perfil donde él pudiera subir un video a YouTube y decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete. No, era así. ¿Por qué? Porque para Jesús la forma, el método del discipulado es el método más eficaz para impactar en las generaciones que habían de venir. Y él sigue creyendo que el discipulado es el mejor método para que su iglesia y su reino se extienda a todas las naciones. Hoy existen los medios de comunicación masivos, hoy existen las redes sociales, hoy tal vez las podremos utilizar como un medio, como un método, como una ayuda, que sin duda lo hacemos, ¿no? Y en las propias congregaciones se está haciendo. Ahorita se transmite, por ejemplo, esta reunión vía Facebook, YouTube, no lo sé, y hacemos programas y hacemos tantas cosas porque utilizamos las herramientas que tenemos. Y no digo que sea malo, pero vuelvo a insistir, en esencia lo que va a dar un verdadero fruto que dé vida a los demás es el discipulado. Y Jesús estaba convencido de eso. Por eso es de que Jesús hablaba a las multitudes, pero luego se apartaba y hablaba con sus discípulos y les decía, a ustedes sí les puedo decir tal cosa que allá no les puedo decir. A ustedes sí les puedo revelar cosas en la intimidad que tal vez en las multitudes yo no les puedo decir. Porque tenía relación íntima con ellos, porque a ellos los estaba preparando, a los demás les hablaba, pero a los discípulos los preparaba, los adiestraba, los discipulaba. Les estaba dando las herramientas para que llegado el momento ellos fueran capaces de salir y hacerlo. El que a lo mejor asistió a un evento masivo de Jesús, tal vez fue nada más para que le dieran de comer, tal vez fue nada más para que lo sanaran, para que la lepra que tenía fuera curada, no lo sé. Pero los que de verdad estaban ahí eran los que estaban creciendo en comunión, en intimidad, en conocimiento, en sabiduría con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que llegado el momento ellos pudieran reproducirse. Porque los que de verdad reprodujeron la iglesia de Dios no fueron los que iban a los eventos masivos, eran los discípulos, los que fueron testigos y vieron todo lo que Jesús hacía en aquel entonces. Y son los que pagaron el precio, son los que estuvieron dispuestos a ir, los que estuvieron dispuestos a padecer hambre, a padecer desnudez, a padecer y estar en la cárcel. Ellos eran los que de verdad estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué? Por el amor a Jesús, por esa relación tan íntima que tenían con Él. ¿Fue fácil para ellos? No. Cuando lo apresaron a Jesús, corrieron, todos se fueron, nadie quedó. Pero sin embargo, cuando Jesús regresa y les deja el Espíritu Santo y les dice, está con ustedes el Consolador, entonces los termina de llenar, de capacitar con su bendita presencia para que fueran capaces de hacerlo. Y ese mismo Espíritu que obró en esos discípulos hoy obra en cada uno de nosotros, porque es el mismo Espíritu. No creas que es un espíritu más débil, no creas que es un espíritu que porque han pasado 2000 años va perdiendo fuerzas. No, es el mismo Espíritu, aquel que obró en ellos, el que hoy puede obrar en cada uno de nosotros. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Pagaron el precio, estuvieron allí, murieron a sí mismos, dejaron de creer en ellos, en sus ideas, dejaron de tener miedo de lo que vendría. Dejaron de pensar en qué va a pasar de mí si yo sigo a Jesús. Deja de pensar en qué va a pasar si tú sigues a Jesús. Deja de pensar en qué va a pasar si yo entrego mi vida completamente a Él. Lo mejor te va a pasar. Lo mejor te va a pasar. Entonces, el discipulado es el modelo que Él estableció para que su iglesia creciera. Cualquiera como yo, o cualquier otra persona pudiera pensar que era mejor reproducirse masivamente y hacerlo con las redes y que hubiera sido mejor que Jesús naciera en este tiempo, pero no. Él escogió hacerlo así y ha impactado a generaciones. Ahora, el método del discipulado que Jesús estableció también es un método que garantiza la reproducción. Un evangelismo irresponsable produce niños
que resultan creyentes superficiales y débiles. La iglesia, lamentablemente, para su crecimiento ha dependido de famosos que llenen estadios. Pero ¿qué crees? Que gran parte de esas personas que van y acuden a un estadio lleno con el predicador famoso para escuchar lo que les tiene que dar y lo que les va a compartir, terminan siendo cristianos abandonados, que nadie se preocupó por ellos después, que a lo mejor en su momento levantaron la mano y sintieron bonito, pero se acaba el evento y todos se van y él se queda ahí. ¿Y qué sigue? Y ya no hay nadie que esté ahí con él para decirle: ahora sigue esto, ahora tienes que hacer esto, ahora vamos a trabajar en esto, ahora tenemos que obedecer esto. Por eso el discipulado es una garantía de reproducción, porque aquel que no se le da la continuidad y el seguimiento, el fuego, la llama empieza a apagarse, empieza a bajar la intensidad, la emoción tal vez. ¿Y qué pasa? Te pierdes en el mundo, porque cuando sales el enemigo ahí sigue, y ahora sigue con más fuerza, porque dice: no, ya se me anda yendo, se me anda saliendo del huacal, no, véngase para acá, mira, aquí está lo que te gusta, acuérdate, y te empieza a presentar lo que la carne le agrada, el pecado, porque pues el pecado, ¿a poco el pecado es feo? A la carne es tentación, y el enemigo sabe cómo cautivar a nuestra carne, cómo cautivar nuestros ojos. Pero cuando hay un discipulado, cuando hay un proceso de intimidad con el recién convertido, es más fácil para él empezar a caminar en ese propósito que Jesús tiene preparado para él. Por eso es una garantía, es una garantía. Vamos a buscar Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 27. Jesús aquí estaba hablando a una multitud, como les decía hace un instante, ¿no? A veces hablaba con multitudes, a veces hablaba solo con sus discípulos, y en este caso específicamente vemos una historia en la cual Jesús le estaba hablando a una gran multitud. Y dice Jesús a la multitud: porque ¿quién de vosotros queriendo edificar, no, perdón, me equivoqué, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo? Cualquier predicador de la actualidad que su finalidad principal sea llenar un estadio y decir: yo llevé a tantas personas, yo llené tal estadio, gracias a mí se ha convertido tantas y tantas personas, su logro lo vería consumado al ver un estadio lleno, ¿estás de acuerdo? Y ya pudiera decir: lo hice, like. Pero sin embargo Jesús ya tenía el estadio lleno, ya estaba ahí toda la multitud escuchando lo que él decía, y Jesús les dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él les estaba diciendo: está bien que estés aquí, pero lo verdaderamente importante no es que estés aquí, es que lleves tu cruz y me sigas a mí, que te rindas, que mueras a ti mismo y me sigas a mí. Entonces muchas personas seguramente dijeron: no, a mí no me dijeron que se trataba de esto. No, yo estaba a gusto aquí porque me dijeron que iba a haber panes y peces. Yo estaba aquí a gusto porque me dijeron que me iban a sanar, porque pues yo la verdad no veo bien de este ojo y vine a ver si me lo arreglaban. No, pero eso ya de seguir a alguien y dejar yo mi vida por seguir a alguien, no lo voy a hacer. Pero eso nos habla sobre cómo para Jesús lo importante no eran las multitudes. Para Jesús lo importante no era llenar estadios, y hasta la fecha no sigue siendo lo importante. Lo importante es que mueras a ti mismo y que tomes tu cruz cada día y decidas seguirle. Y luego más adelante en Juan capítulo 6, versículo 66, Jesús nuevamente hablando en las multitudes. Ahí era justamente después del milagro de los panes y los peces. En Juan 6, 66,
Dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de que estuvieron ahí, ay Jesús, multiplicaste los panes, fueron testigos del milagro que se hizo en aquel día, donde se alimentó a los 5,000, con ¿cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. Y con eso alimentaron a 5,000 personas. Y ellos habían sido testigos, pero después de eso Jesús les empieza a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y luego le decían los discípulos, ¿qué evidencias das tú? Híjole, a mí cuando yo leía esta parte decía, no es posible que los discípulos decían, ¿qué evidencias das tú? Como diciéndole, ¿por qué dices que tú eres el pan de vida? Acababan de ver los milagros que hacía. Y él decía, nuestros padres recibieron el maná del cielo cuando salieron de Egipto, gracias a Moisés. ¿Qué nos das tú? ¿Qué evidencias das tú de lo que dices que puedes hacer? Y Jesús les decía, yo soy el pan de vida, y quien no me coma a mí y no beba mi sangre, no tendrá vida. Y todos dicen, caray, ¿cómo tendremos que comernos la carne de él? ¿Y por qué dice que descendió del cielo si sabemos que es Jesús? Entonces, cuando Jesús empezó a decir todo esto, las personas allí dice en el verso 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, solamente buscaban su beneficio propio, su beneficio personal, a ver qué podían ganar, a ver qué podían obtener, a ver qué me dan. Y tristemente a lo mejor algunos de nosotros estamos ante los pies de Cristo para ver qué recibimos de él, para ver qué nos da. Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, alíviame, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, dame un trabajo, Señor, dame dinero, Señor, quiero una casa, Señor, quiero un carro, Señor, paga mis deudas. Espérate, el Señor no es nuestro siervo, es nuestro Señor. Y es al revés, nosotros somos los que le servimos a él. Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Esa debería de ser nuestra oración, no pedir y pedir y pedir y pedir, sino por el contrario, reconocer que nosotros somos para él y que él haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces, ya para terminar, para que exista este buen discipulado, como ya lo hemos visto, tienen que existir 3 fases o etapas, en la cual la primera, Cristo Jesús toma la iniciativa. No eres tú el que toma la iniciativa, Cristo Jesús es el que toma la iniciativa. ¿Qué hizo con Pedro y con Juan? Fue y les dijo, síganme. Hoy Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, sígueme, sígueme. Él está dando el primer paso. Él te está diciendo hoy, sígueme. El segundo paso es la decisión del hombre. Que seamos como Pedro y como Juan, que digamos, sí Señor, te sigo. O tal vez podemos tomar la decisión que tomó el joven rico cuando le dijo, yo soy bueno, yo obedezco, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Pudo más el amor al dinero que el seguir a Cristo Jesús. ¿Qué pasó cuando un hombre le dijo, déjame solamente ir a enterrar a mi padre y te sigo? Y Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. Y no le siguió. Todo aquel que ponga antes que a Jesús a familia, a dinero, a trabajo o a sí mismo, no es digno de ser llamado discípulo de Cristo. Ahora, el ser discípulo no es una carga. No quiero que te quedes con la idea de que, es que para ser discípulo tengo que dejar de hacer tantas cosas, tengo que cambiar drásticamente mi estilo de vida, tengo que empezar a obedecer a mi pastor, a obedecer a mi líder en el altar, a obedecer al encargado, al responsable, obedecer a los sugieres de dónde me tengo que sentar. No es una carga, no es una carga. Romanos capítulo 15 versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Que Él, el Padre, nos dé ese gozo. Él es el Dios de esperanza. Él es el que nos llena de todo gozo y de toda paz. ¿En qué? En el creer. En el creer todo esto que nos acaba de decir, en esta palabra. Él es el que nos da el gozo y la paz para que no sea una carga, para que entonces podamos abundar en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que obró hace 2000 años y que hoy está obrando en cada uno de nosotros. Entonces no es una carga, el discipulado no es una carga, no es más trabajo, no es una imposición, es una meta, debe de ser un objetivo de todo creyente.